¿Que prenda la cámara? Por favor, todos, que si me hacen favor para Ya está. que no vea que estoy viendo una pared de muñecos. Y algunos me asustan. Y luego digo, hasta un bebé tengo aquí en clase, ¿tú crees? ¿Verdad? Sí, profe. ¿Quién Con la es? cámara encendida se va a asustar más, profe. Sánchez Díaz. Ah, no, una bebé, entonces. Jesús Sánchez Díaz, ¿no? ¿Dónde quedó? Ah, ok. Bueno, entonces decimos que esa mezcla gaseosa, nitrógeno y oxígeno, es una mezcla que tiene 79-21, pero cuando yo digo la composición de una mezcla, es ese contenido, esa mezcla, es un subconjunto dentro del conjunto que estuviera con el H2S. Si es que nada más tiene... porque además estoy diciendo que Hernández Daniel, a ver, déjame ver que llega tarde. Hernández Daniela. Hernández Daniela. Flores, no, Flores. Ah, sí, ok. Buenas tardes, llegaste tarde, Daniela. Ok. Entonces, a ver, otra vez. Lo voy a poner en el pizarrón, ¿verdad? Para que se vea con claridad. El nitrógeno y el oxígeno sería un inerte. Ávila Romero también está llegando tarde. Ok. 3:16, Ávila Romero. Ávila Romero, llegaste tarde, ahora sí que llegaste tarde. Entonces, el oxígeno, cuando está presente, es lo mismo que en el gas natural. Entonces, la mezcla tendría, el inerte como tal, tendría una composición. Y independiente de que estuviera combinado con un componente que se va a separar. Entonces, yo aquí pondría mi sistema. A lo mejor una forma de simplificar el sistema sería una fase gaseosa, a lo mejor la represento así, que tendría a el componente gaseoso con un inerte, y el inerte sería SG. El A está en la fase gaseosa y estaría con el inerte gaseoso, y el inerte gaseoso sería nitrógeno y oxígeno, y la combinación esta es aire, o sea, el aire sería, pero sí podría tener un componente A. Ese componente A podría ser SO2, por ejemplo, y el aire va con el SO2, y aquí, por ejemplo, yo podría tener una columna, aquí la estoy ilustrando, y entraría SO2 más aire, y aquí entraría el agua, SO2 más aire. Entonces aquí va a salir una solución acuosa con SO2 que se utiliza como un blanqueador. Cuando yo hago mis cálculos, el aire se considera inerte gaseoso. Entonces el peso molecular sería del inerte, no sería del nitrógeno ni del oxígeno, sino sería de la mezcla nitrógeno-oxígeno con una concentración dentro de la mezcla de 79-21. Si la mezcla cambiara su composición, entonces ya no sería ese valor. A lo mejor varía poco y probablemente el valor no va a cambiar como la mezcla, pero ese ya es otro cantar. Lo que, si es 79-21 sería 28, por ejemplo. Digo, esta Y del nitrógeno, a lo mejor lo digo como está en el inerte, a lo mejor le pongo un color diferente porque no es la mezcla SO2 con
nitrógeno y oxígeno. Esta es la mezcla nitrógeno-oxígeno. Y un pseudo componente sería el aire. Y el aire, el peso molecular del aire, internacionalmente, porque hay muchos, ¿verdad? Lo vamos nosotros a usar y particularmente lo metemos en deshumidificación cuando metemos el vapor de agua, el aire atmosférico para enfriar agua. En ese caso, el peso molecular internacional, digamos que viene reportado en diversas fuentes como un promedio, y es el que nosotros vamos a utilizar, es 28.97. Si yo considero que la mezcla es 79-21, por ejemplo, pongo Y del nitrógeno es 79 y Y del oxígeno es 0.21. Todo es negrito, o sea, es el inerte, y aquí pongo 0.79% en volumen, porque ahí tiene que ser fracción mol por 28, y aquí 0.21 por 32, y esto me da, la sumatoria, me da 28.84. A ver, por favor, lo checan en su maquinita. A ver, yo la tengo, si la tengo, no la tengo. Aquí tengo una, ¿cómo le llaman? Un maizoro, ¿no? Una maquinita. ¿Ya hicieron el cálculo ahí en su teléfono, donde haya sido? ¿Cuánto salió? 28.84. Y Profesor, 28.80, sí. yo tengo una duda con esa fórmula. Se supone que para poder sacar el peso molecular del líquido, dice que es fracción mol. ¿También se puede sacar con la fracción peso? Porque la otra No, vez... bueno, una cosa es peso y otra es mol. Sí. Necesariamente, ¿no? O sea, Sí. no, para nada. Que se parezcan o alguna cosa, no. De entrada... Pues forzosamente es con mol. Sí, o sea, que cuando me dicen, bueno, que a veces no se aclara. Sí. Entonces, la fase gaseosa, cuando tú lees lo que yo puse ahí en las tablas, dice que por ciento en volumen se considera por ciento en mol para gases. Sí. Por eso de la ley de Amagat sería por ciento en volumen, pero de todas maneras, o sea, sí existe una razón para que sean sinónimos, por ciento en volumen, por ciento en mol para la fase gaseosa. Bueno. Entonces, ¿Okay? En conclusión, el peso molecular, para sacar el peso molecular de una mezcla, necesita ocupar forzosamente la fracción mol. Sí, Vale. eso sí es. Perfecto. Recuerda que lo que vimos aquí, y eso lo pusimos aquí compartimos una hoja que compartimos la vez pasada, pusimos un ejemplo de cálculo del peso molecular, y era la página, ¿cuál fue la página? Sí, la página 54. En la página 54 de los apuntes venía una deducción del peso molecular. Exacto, y que estaba la fracción mol, y que si tú le hubieras puesto gramos en lugar de gramo mol, entonces se hubiera convertido en gramos cuadrados, ¿no? O sea, un absurdo. Claro. Con eso tratamos de demostrar que forzosamente es fracción mol. Para calcular el peso molecular de la mezcla. De la mezcla. Vale. Sí, profesor. Y cuando decimos peso molecular promedio, simplemente ponemos peso molecular del gas o del líquido, según se trate. Vale. Y no le ponemos una rayita arriba. Eso de peso molecular promedio con rayita arriba no lo usamos nosotros como nomenclatura en este tema, en esta materia, porque la rayita para nosotros arriba significa masa. O sea, cuando decimos la fase líquida entra, por ejemplo, aquí el gas entra, sería G1 en la base, G2 en el domo, y los tres serían masa, es una testa. Sin testar moles, y con un subíndice B sería volumen. Son los tres formas de expresar. El gasto molar, nunca hacemos
balances atómicos, ¿no? O sea, si tuviéramos un reactor nuclear, pues a lo mejor sí hablamos de átomos, pero no, aquí moles, volúmenes y más, es lo que nosotros trabajamos, y tenemos que saber articular esos detalles, ¿no? Desde luego, cuando uno hace una ensalada, le dicen, me pones tres ramos de la lechuga, o sea, 3 hojas de lechuga. Sí. O alguien dice, bueno, ponle 3 dientes de ajo. Bueno, pues, o sea, Sí. son maneras de expresar una concentración, o ponle 3 limones por jarra de agua. Entonces, le pones 5, bueno, vas a ver más concentrado. O sea que, por eso hablamos nosotros en general de las concentraciones como relaciones. O sea, 5 en un litro, o sea, serían 5 limones por litro. Eso, no necesariamente. Ahora, los que se manejan para hacer los balances de materia y lo que son ingeniería, bueno, entonces sí entramos nosotros a las fracciones mol, fracciones peso, relaciones peso, y en este caso es particular porque la mezcla que entra a un absorbedor, o sea, una columna de absorción, el balance de materia es global, recuerden, y nada más tenemos una entrada y salida, o sea, y le llamamos torre de absorción simple. O sea, hacemos lo más simple que existe. Ya después les podrá llegar que se compliquen, pero en principio todo esto es básico y por eso le llamamos una torre de destilación simple. Pero sí tiene sus detalles. Entonces, a pesar de que es sencilla, pues ya saben la historia de que, pues sí, muchos la han reprobado y quieren pues luego pasarla. Entonces es importante que ustedes entiendan o que asimilen o que se apropien de la idea de que se deben de esmerar en el tiempo que les toca el curso normal y se deben de intentar por ningún motivo reprobar y peor en estas condiciones, ¿no? Entonces traten de tomar los apuntes con una guía y yo les pido que se pongan a trabajar los ejercicios que ya están, los desarrollen. Entonces, la tarea es que ustedes trabajen de la página 55 hasta la 75, que son 20 páginas, y conversiones de unidades de concentración, habla del inerte gaseoso, del inerte líquido, y en la página 74 viene como unos ejercicios que no se han resuelto. Entonces, lo que haremos es una invitación. Ahorita lo vamos a discutir en lo general, pero para trabajarlo con mayor detalle, queremos hacer una clase extra. Una clase extra que sería, pues eso, adicional a las clases normales, con la posibilidad oficialmente, o sea, yo no voy a pasar lista ese día, que sería el próximo, pues estamos planeando hacer una primera sesión de clase extra el próximo sábado. Entonces, de acuerdo con los que auscultamos o que Jesús Soberanes nos hizo favor de llenar, pues son suficientes, el 50% más o menos de los grupos, y con base en ello vamos a hacer una sesión el próximo sábado. A invitarlos, desde luego están invitados todos. El hecho de que hayamos hecho una encuesta no quiere decir que los que dijeron que no, pues no vengan, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, que a lo largo de los años la experiencia es que ese tiempo lo aprovechan para practicar. Es como hacer su tarea, pero con la asesoría que tienen del profesor. Es como si es unas horas extra de trabajo, pero en la presencia del profesor están haciendo su tarea con el profesor. Entonces la tarea es que resuelvan este ejercicio, ¿ok? De la fase líquida y de la fase gaseosa. Esto lo vamos a comentar aquí, pero yo quiero que ustedes lo barran, que pongan cada uno de los ejemplos, ¿no? Que están aquí. Entonces vienen las preguntas y aquí viene su desarrollo y hay unas preguntas que nacen de las preguntas. Entonces,
Eh, el ejemplo original que está en la página 55 dice que la fase líquida es una mezcla con el 3% mol de H2S disuelto en una solución acualcohólica. Entonces, el dato, en este caso ya me metí con la fase gaseosa, no sé por qué, ¿verdad? Pero con esto ilustré que puede ser para la fase líquida o para la fase gaseosa. O sea, el inerte líquido en el caso que yo estaba manejando de H2S con en el gas natural, bueno, el gas natural, el H2S es el componente que deseo yo separar dentro de la mezcla y todos los demás componentes se comportan como un inerte. Entonces yo calcularía el peso molecular de la mezcla inerte considerando su composición exclusivamente en el inerte. O sea, del gas natural, independientemente que tenga tantas partes por millón o 3% en mol de H2S, entonces el 97% está integrado por el otro y todos los cálculos se hacen de esa manera. Suena abstracto y efectivamente lo es, entonces en consecuencia deben de practicarlo como está aquí. Y nosotros nos ocuparemos de verlo con mayor detalle el próximo jueves. Yo ahorita lo que voy a tratar de hacer es presentar lo general, pero no en lo particular, vamos. O sea, no. Existe la primera parte de la página 55 a la página, o sea, las 10 primeras páginas, de la 55 a la 64, se refiere únicamente a la fase gaseosa. No, a la fase líquida, perdón. Y de la página 65 a la página 71, a la página 73 es la fase gaseosa. Las peculiaridades que tiene esa manera de trabajarse. Entonces, ok. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí, entonces, en esta clase, son las generalidades y ya en lo particular lo vamos a trabajar el próximo sábado. Y empezaremos a las 10:30 la clase de la mañana. Y terminaremos en un primer momento de 10:30. O sea, la idea es que estemos 4 horas. Entonces estaremos de 10:30 a 12:30. La primera parte. De 10:30 a 1, perdón. De 10:30 a 1. A ver, ya se me chispoteó. A ver, ayúdenme, por favor. De 10:30 con hora y media, ¿cuánto es? Serían las 12. Las 12. A las 12, o sea, estaríamos hora y media. Descansamos media hora y luego continuamos. ¿De qué? De 1:30 a las 2. Serían 12:30. ¿Sería? 12:30 a 2. Esa sería la segunda parte. Para que, ahora, normalmente lo que luego hacemos es no tomar el descanso y seguirnos de hilo, ¿no? Porque pues a veces se pone muy interesante o en fin, cosas por el estilo. Pero sí es muy importante que le dediquen. Ahora van a decir, no, yo quiero hacer la tarea en la madrugada. Ah, bueno, a ustedes les gusta hacerlo en la madrugada. No quiero hacerlo solo, pues lo hacen solo, ¿no? Pero de que lo tienen que hacer, sí, ¿verdad? Y practicar y preguntar. Esa es la idea. Entonces, aquí, Profesor, sí, ¿esas clases las va a grabar? otra vez, por favor. Que si esas clases las va a grabar. Es que habemos algunos compañeros que trabajamos y no podemos estar en la clase en ese horario. Entonces, para ver Pues si... lo podríamos hacer, sí. Nada más que es luego mucho trabajo para
para Jesús, vemos que se graben, pero el objetivo es ese, ¿no? O sea, que practiquen. Ese es el objetivo. Pero pues sí, lo podríamos, sí los podremos grabar, las de los sábados, Jesús. Todo lo podemos hacer, ¿verdad? No, es que pues sí, hay que... Ya ves, ayer que debíamos grabar, estuvo muy interesante dejamos una tarea en el laboratorio y pues ayer hicieron pues, en mi opinión, un espléndido trabajo, entonces, y no lo grabamos, entonces queremos hacer esa grabación de esa presentación que hicieron sus compañeros, pero pues ya la verán, y esa sí, pues la vamos a grabar para la historia. Quedó muy, muy bonito un trabajo que les dejé, y lo hicieron muy bien de plano. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, decimos aquí, para la fase líquida, ya en particular, bueno, ahorita ya puse la fase gaseosa, entonces a lo mejor la fase gaseosa de una vez la trabajamos, ¿verdad? Ya, no, pero es que el problema que está aquí, en realidad es una mezcla de ácido clorhídrico, hidrógeno y cloro. Ese es el formato que tiene la mezcla. Está bien en la página 65. Okay. De la fase líquida es esa mezcla que tiene todos esos componentes. Entonces, a ver, me importa mucho que no ocupemos toda la clase en esto, sino que ocupemos el sábado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver si lo podemos ver rápido. Ustedes me dicen si, aunque lo veamos rápido, si lo entienden, ¿no? A ver. La fase líquida, ¿dónde está mi borrador? Ya se me acá está. Quienes tengan sus apuntes, por favor, ahí los pueden consultar. Y ahorita vamos a abordar la página 55. Entonces yo aquí en el pizarrón lo voy a presentar de manera resumida y en la página 55 viene con detalle. Ahora, los datos dicen que es una fase líquida. Entonces, suponemos que la fase líquida, vamos a suponer que esta fuera una torre. Ya vamos a tratar de familiarizarnos con un esquema. Este es un esquema simplificado, chato, llano, así, elemental, en el que nosotros decimos que estamos haciendo un balance de materia. El nivel 1 es la base de la columna. Esta representa una columna empacada o una columna de platos. Puede ser una columna de platos si le ponemos rayitas, ¿verdad? Y desde el punto de vista de balance global de materia, sería idéntico el balance de materia si la torre está empacada. Ahora, la única diferencia es que si es empacada le ponemos un tache. Y es una torre de absorción simple o torre de agotamiento, porque sería idéntica en absorción y en agotamiento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que el gas lo voy a meter del lado izquierdo, así vienen los apuntes, pero eso no quiere decir que otros profesores pues les gusta poner que aquí entra el gas del lado izquierdo y sale en la parte alta del lado derecho, y viceversa, que la fase gaseosa la meten del lado izquierdo, o sea, del lado derecho, y la fase líquida del lado izquierdo. Nosotros la presentamos así, o sea, aclaro esto para que no, pues no, digamos, cada quien hacemos las cosas como más. Ahora, ¿yo por qué la pongo así? Bueno, mi razón se basa en que estoy entendiendo que hay un modelo físico simplificado, y ese modelo físico simplificado representa una torre en la que la fase líquida
y gaseosa se ponen en contacto a lo largo de todo. Eso es una abstracción. Es el modelo físico simplificado para la deducción de las ecuaciones de contacto continuo. No sé si lo vean ustedes aquí en el pizarrón. Sí. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces esta es una abstracción porque estoy representando del lado derecho la fase líquida como algo que está cayendo uniformemente. Esa es una abstracción, es un modelo matemático, modelo físico simplificado, ¿no?, que da la base para hacer la deducción de la ecuación en la que se basa la velocidad de transferencia de masa. Y entonces dice que con respecto a la altura, o sea, al diámetro, no hay variación de la concentración, nada más existe variación a lo alto, no a lo ancho. Serrano Navarro, mira, está llegando tarde otra. Le vamos a decir que se quede al otro. ¿Quién es? Serrano Rivero. Ni es de este grupo, está perdida. No le vamos a dar chance, a lo mejor quiere ver, ¿verdad? Va a ser un espía, vamos a ver. Serrano Rivero, buenas tardes, no sé, creo que te perdiste y entonces le picaste aquí. ¿Eres espía? Ciania, ¿a qué se debe tu presencia? Está apagado tu micrófono. Luego me dices para qué quieres pasar aquí a clase, pero no estás en la lista. Entonces, esta es la manera en que se debe de ver y este es el modelo y por esa razón, en eso baso yo que el esquema lo represento así cuando hacemos un resumen de los datos para esta torre, cuando la fase líquida que entra, la fase líquida que sale, etcétera. Ese es nivel 1 y nivel 2. Entonces, en la parte de abajo, en este caso, entra un inerte gaseoso y un componente A, que es el que se transfiere, y aquí entra un inerte líquido. Si es absorción, nosotros la fase gaseosa tiene una composición y la fase líquida otra. Entonces, el primer ejemplo que viene resuelto en los apuntes, que está en la página 55, es una mezcla en la que se trata exclusivamente la fase líquida. Entonces, la fase líquida en este caso se está representando por una mezcla, dice que tiene 3% mol de H2S disuelto en una solución acualcohólica con dietanolamina. Entonces, es el ejemplo que les ponía yo de que en este caso el absorbente, el agente separante, es una mezcla que tiene dietanolamina. Entonces, de la fase líquida, se hace el estudio nada más del inerte líquido. Ese es el trabajo que consiste en esta primera parte, en este primer ejercicio. Entonces, dice que, pues hagan de cuenta que estamos trabajando aquí en el domo, entonces hablaríamos de una concentración, por ejemplo, XA2. Si es la fase líquida, le ponemos X, y si fuera la fase gaseosa, le ponemos Y. Entonces, y si es por ciento en peso, le tendríamos que poner, en este dice que está en por ciento en mol, entonces el dato, por ciento en mol sería, si está puesto acá arriba, sería 10 al cuadrado de XA, y sería XA2, pero en este caso nada más le pongo XA porque es un dato, ¿no? Entonces aquí dice que es 3% en mol del H2S, y yo estoy pensando o diciendo, haciendo la abstracción, de que H2S es el componente A, o sea, el que en el proceso que vamos a estudiar, porque todo esto es para estudiar la absorción y el agotamiento, este sería el componente A, y habría un inerte líquido, o sea, lo que está diciendo es el inerte líquido, la composición del inerte líquido. Tiene una composición independiente de la mezcla que
que representa el H2S disuelto. ¿No está sencillo de entender o sí está sencillo? ¿O a mí me cuesta trabajo? X del agua X del etanol. Ya lo voy a poner en fracción, ya no como por ciento, ¿eh? Aquí sería 0.3. aquí, El día. 0.3 Sí, y en de DA es 0.3. y del No. etanol 0.20. No, aquí dice de la DA No, 0.2, ¿no? punto 20, ¿no, profe? Sí, del etanol es 0.3 y del agua es 0.5. O sea, sí es. Son tres componentes los de la fase líquida, que integran la fase líquida. Y su composición está dada, originalmente está en por ciento, ¿no? Por ciento en peso es 2. Por ciento en peso es 5. 50, perdón. Ay, Dios mío, ya estoy enloqueciendo acá. 20%, 50% y 30%. Entonces aquí, de aquí yo deduzco que X de DA es 0.2, que X de agua es 0.5 y que X de etanol es 0.3. Expresadas en fracciones, la sumatoria es 1, quiere decir que están dando la composición independiente de que, o sea, espero que quede claro. Este está en peso y este está en mol, o sea, las bases son diferentes. Yo aquí tengo 3% en mol de H2S en la mezcla que tiene H2S fase líquida, tiene 3% en mol de H2S y 97% en mol de la solución aquoalcohólica de dietanolamina. O sea, si el 3% es el H2S, el 97% debe ser del inerte líquido, o sea, de la mezcla acuosa aquoalcohólica con dietanolamina. Entonces, el peso molecular del inerte líquido será diferente al peso molecular de cada uno de los componentes y al peso molecular del componente que está disuelto, que sería, en este caso, el H2S. Normalmente 3% es muchísimo, lo usual es que sean partes por millón, pero bueno, ahorita lo estamos trabajando como simplemente un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hacen aquí? Pues la primera es el peso molecular del líquido y el otro es el peso molecular del inerte líquido. O sea, es como un juego de palabras, ¿no? Entonces, no cualquiera va a comprender ese juego. Eso es como para volver a alguien loco, ¿verdad? Pero no, se trata de que es diferente. A ver, vamos a ver si nos sale. Yo quiero calcular, o sea, las preguntas que tiene aquí son peso molecular del inerte líquido y la otra pregunta es peso molecular de la mezcla. Y la mezcla tiene inerte líquido y tiene el componente A. Es A más inerte líquido, la mezcla. Se puede ver desde esa manera, ¿no? Aquí, en esta forma, yo estoy considerando A más inerte líquido. Y en el otro caso, estoy considerando al inerte líquido solito, ¿verdad? Que tiene 3 componentes y me están dando
su concentración independiente. Es como si fuera un guisado, esta fuera la salsa, y la salsa tiene 20% de tomate, 50% de lechuga y 30% de papa, por decir algo, ¿no? Y el 1, y fíjate, y además puedo decir, tiene el 1% de mayonesa, o el 5% de mayonesa y el 1% de mostaza. Y ya se prepara. Y cuando tú preparas la salsa, lo haces independientemente de que le vas a poner al aderezo un pescado, ¿no? Y a cada pescado ¿Se salió el profe? Fuga. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al prof? sí, ya me salí, ¿verdad? Sí, profesor. Ahora sí que me quedé solito. Está. Ya nos íbamos a ir, profe. Así es esta nueva normalidad, ¿verdad? Ay, no. Bueno, no sé en qué me quedé, pero bueno, estamos tratando de discernir, de entender este ejercicio que ya está resuelto. Imagínense, si a mí me cuesta de trabajo ahorita descifrarlo, a ustedes pues peor tantito, entonces pues sí hay que trabajarlo, ¿no? Y yo ya lo he dado N años, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, cada vez que lo veo, es como si lo volviera yo a crear. Debe entenderse. Entonces, el inerte líquido es el que se prepara como un aderezo, ¿no? Entonces, es el que va a absorber, es el agente separante, se prepara 20 partes de DEA, 50 de agua y 30 de etanol. En este caso serían kilos, ¿verdad? Porque está ahí puesta en por ciento en peso. Y si lo expreso en volumen, pues ponle tantos litros de esto y tanto de esto. O sea, yo tengo que hacer... O sea, nosotros somos los expertos en eso, ¿no? O sea, como ingenieros químicos, somos los expertos en manejar toda esa información. Bien, entonces, ¿sí estamos ahí? Sí, profe. Ok. Cuando... Híjole, ¿cómo? No sé, ¿en qué me quedé? Pues no sé. ¿Sí puse lo rojo? Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, el peso molecular del inerte líquido, ese es el que queremos, porque este es un ejercicio para trabajar la fase líquida y hay otro posterior para la fase gaseosa. Ok, entonces ya tenemos el inerte líquido que tiene esa composición y yo quiero sacar el peso molecular del inerte líquido. Estoy partiendo de que tengo una ecuación, escríbanla por favor a ustedes ahí en algún papel. El peso molecular del líquido sería el peso molecular del componente A, sería el H2S, y sería 34, ¿verdad? Porque vale 32, sería 34 el peso molecular del ácido sulfídrico. El del agua es 18, el de etanol 46, y la dietanolamina es 105. Es el etanol, esa es la amina, ¿no? 2 etanoles, 105. Ese es el peso molecular exclusivamente. Entonces yo tengo que convertir la fracción peso a fracción mol, de la DEA, del agua y del etanol. Todo eso está en peso. Esto está en peso. Entonces, primero lo tengo que convertir a mol
para calcular el peso molecular del inerte líquido. Y aquí se me complicaría de otra manera porque los datos están dados de tal manera que aquí yo voy a calcular el peso molecular. Ahora voy a estar volteando constantemente para que no se me vayan. Se me escaparon a la mejor, ¿verdad? ¿Sería que se escaparon? No, ¿verdad? No. Ok, entonces tengo que convertir la X de DA está en fracción peso, debo convertirla a fracción mol. ¿Cómo le hago? Bueno, Entre el peso molecular. exacto. Pero tengo que tomar una, o sea, mi imagen debe ser que yo tengo DEA, agua y etanol. DEA, agua y etanol. O sea, es mi mezcla. Esa es mi mezcla. Entonces, yo voy a convertir la fracción peso a fracción mol. Entonces, voy a calcular la fracción mol de DEA. Si queremos usar colores, a lo mejor lo que yo debo hacer es que el inerte líquido lo voy a manejar negrito y este que es el 3%, o sea, este sería verdecito, o sea, sería la mezcla. La mezcla, aquí tengo XSL, sería 0.97, ¿no? Bueno, para empezar, XA sería 0.03 y XS sería 0.97. O sea, esta composición que estoy sacando en fracción mol es para la mezcla el inerte líquido considerado como un pseudocomponente y el otro como un componente. Y el inerte líquido es el que yo voy a calcular su peso molecular. De tal manera que yo quiero calcular el peso molecular del inerte líquido de la mezcla. Ese lo voy a poner con otro color que sería azulito, ¿verdad? Para que sean 3 colores. El peso molecular de la mezcla, entonces les digo que sería azulito. El peso molecular del líquido, el líquido es la mezcla, peso molecular del líquido. Sería XA por el peso molecular de A más X de inerte líquido por el peso molecular del inerte líquido. Esa es la abstracción con la que yo trabajo. Y debo de calcular el peso molecular del inerte líquido. Entonces, para que yo calcule ese, las composiciones son negras. Y aquí es 0.3 y 0.97. Esta de la mezcla del líquido. Entonces ya ni siquiera debo poner azul, ¿verdad? Debería ponerla verde. Aunque el peso molecular del inerte líquido, en este caso, debería ser negrito, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes los colores los ordenan para entenderle. Y si gustan la próxima clase, me traen su digestión. O el sábado, Dios mediante, lo trabajamos. ¿Cómo ya presentaron este cálculo? ¿Cómo se les ocurre que quedara más comprensible? Hagan de cuenta que ustedes ya van a dar clase, o sea, como que lo estoy preparando para maestros de procesos de separación. ¿Cómo ven? Esa pesadilla, ¿sería pesadilla o sería un gusto? ¿Cómo ven? Pesadilla. Bueno, entonces, esa mezcla de líquido tiene las dos partes. Y claro, ahí la XS, pues sí, XA sí es 0.3, entonces yo creo que debería dejarla verde, ¿verdad? En lugar de azul. Pero la parte negra sí está
está claramente que es una mezcla de 3 componentes, el inerte líquido. Entonces, ese peso molecular y esas composiciones son independientes de la otra. Entonces, sí le quito el verde. Le quito el azul, perdón. Lo dejo verde. Aquí. Lo dejo verde. El verde, aquí sería peso molecular del líquido, sería XA verde, que sería 0.03 por el peso molecular de A, más XSL, que sería 0.97 por el peso molecular del inerte líquido. Y aquí sí, XA y XC del inerte. Ahora este no le tengo que poner L, porque ya como es X, pues ya se refiere a la fase líquida. Aquí es 0.03 por esto, más 0.97. Porque aquí son moles de A por moles totales, y en consecuencia nos va a dar, cualitativamente hablando, las unidades serían moles de A entre moles totales, moles de A por el peso molecular de A, sería la masa de A, y aquí moles de A, moles de inerte por moles totales, por el peso molecular nos daría la masa, y entonces ya queda masa por mol, o sea que ya está correctamente escrito. Ahora, el peso molecular del inerte líquido, entonces quedaría en negrito, no necesariamente lo tengo que poner en rojo. Aquí sería el peso molecular del inerte líquido. Entonces, el peso molecular del inerte líquido sería negrita. Peso molecular del inerte líquido. A ver. Entonces, el peso molecular del inerte líquido, en este caso, es una XA, no, X de DA, por el peso molecular de DA, más X de agua en fracción mol. O sea, la distinción entre lo negrito es que una está testada cuando es peso y otra no está testada por el peso molecular del agua, más X del etanol por el peso molecular del etanol. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calcular la fracción mol de dietanolamina en la mezcla líquida, nada más en la pura mezcla líquida. Entonces, sería moles de DEA. A ver, díganme, ¿entre qué lo divido ahí? A ver, alguien. Vamos a preguntarle a su compañera Edith Berenice, por favor. Entre los moles totales, Entre los moles totales, que son los moles de DEA, más los moles de agua más los moles del Más etanol. más los moles del etanol. Y ya es fracción mol. Entonces, del valor que yo tengo original, yo sé que mi mezcla es 0.2 de DEA entre el peso molecular de DEA, serían las moles. O sea, yo tomaría como base de cálculo, si las moles totales vale 1, no, si la masa total, ¿verdad? Si la masa total es 1, o sea, la fracción peso se define como masa de A entre masa total, ¿sí o no? Masa de agua, aquí es masa de DEA, perdón. Masa de agua y masa de ¿qué? De etanol. Entre la masa total.
Entonces, la forma en que yo voy a hacer la conversión, o sea, aquí parece que estamos logrando hacer todo complicado para que ya no entendamos nada. Pero bueno, tratamos de hacerlo de una manera lógica, de tal manera que si lo practicamos, llegará el momento que lo comprendamos al 100% y jamás nos volvamos a equivocar. Entonces, partimos de las definiciones originales. Y en la primera, aquí en donde está el inerte líquido, deduje esto. Quiere decir que cuando yo quiera hacer esto, de la fracción mol, cuando yo la quiera calcular, voy a tomar como base de cálculo el denominador, o sea, la masa total de la mezcla es 1. Entonces aquí diría yo, si la masa total vale 1, la masa de DEA, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría? Si la masa total vale 1, la masa de DEA, ¿cuánto vale? De esa igualdad, a ver. Punto 2, ¿no, profesor? ¿Cómo? Punto 2. Punto 2. A ver, anótelo por favor ahí en su... Ya lo apunto aquí. Punto 2. ¿Y la masa de agua cuánto va a valer? Punto 5. ¿Y la masa de etanol cuánto? Pues punto 3. ¿Así es correcto? Obviamente que sí, ¿verdad? Y entonces yo puedo calcular las moles de DEA. Y las moles de DEA serían la masa de DEA entre el peso molecular de DEA. Sería punto 2 entre el peso molecular de la DEA, que tiene como dato, ¿cuánto dice que vale? 105. 105, y lo anotamos. Anótelo, por favor. Y calcúleme la fracción mol de DEA. A ver quién me la da rapidito. Ahora, si se van ustedes aquí a la vuelta, en la página esta de la que nosotros estamos hablando, justamente lo que estamos calculando es el peso molecular del inerte líquido. En la página 56, que es 0.5 entre 18, entre la sumatoria, 0.3 entre 46, y el peso molecular de toda la mezcla es 2762. ¿Sí lo ven en... ¿No tienen los apuntes? Te pido de favor, Jesús, que lo presentes. Desde luego lo ideal es que traigan sus notas y lo observen. Cruz Pantoja, ¿sí lo estás viendo? A ver. Ahí está. Estamos en la página 56, por favor. Ahí está, esa. Ahí está. Ese ahí se calcula la fracción mol justamente de lo que es el agua. La primera es 0.5 entre 18 sobre la sumatoria de las moles. La otra es 0.3 entre 46 por 46, o sea, la del alcohol, y la otra es la de la monoetanolamina. Entonces, el peso molecular del inerte líquido sería 27.62. Y en consecuencia, el peso molecular de la mezcla líquida sería
.03 por 34 más .97 por 27.62. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el peso molecular de cada uno de los componentes presentes. El componente A, que le decimos que es el H2S, y el inerte líquido. Ahora, cuando nosotros queremos calcular el peso molecular del inerte líquido, pues justamente allí entra esa consideración de que ese peso molecular es el 97% mol, porque el 3% es del otro componente. Y en la parte de abajo, que estaría, ahí se trata de expresar justamente cuál sería la concentración. A ver si lo ven en la parte de abajo, por favor. Lo pasamos un poquito, súbelo un poquito. Fíjense, no, más para abajo, más a esa, ahí. Fíjense, ahí queda claro que esa X debería de tener otro color, que sería la X verde, ¿no? Pero ahí tendríamos la X del agua verde. Antes teníamos la X del agua negrita, y aquí sería la verde. La X verde sería justamente .7442, en lugar del valor que resulta ahí de 76.72, porque lo multipliqué por .97, porque el agua representa el 97%. El 97%, la mezcla del inerte líquido representa el 97% en mol. O sea que como que el cerebro no da capacidad para entender eso, ¿no? ¿Algún comentario que me quieran hacer y que me digan si le entienden o no le entienden? Sí, profe, sí se lo entiende. Sí se entiende, profe. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es justamente hacer ese trabajo. El peso molecular de la mezcla de líquido, pues es muy cercano, 27.81, y comparada con el peso molecular del inerte líquido, que era 27.62, pero sale 27.81, o sea, prácticamente es igual, ¿no? Pero no es igual, o sea, el concepto es lo que acabamos de describir. Ahora, este mismo ejercicio está trabajado de tal manera que cambies la composición dando los datos. Por ejemplo, en este caso dice la pregunta 3 es calcular la fracción mol de A, las partes por millón en volumen, la relación mol, la fracción peso, etcétera, con base en lo que ya tienes. Entonces aquí la segunda pregunta fue el peso molecular del inerte líquido. La tercera, ¿cuál es la fracción mol? Ya es el dato, que era 3% en mol. Lo conviertes a partes por millón, pues nada más simplemente multiplicas la fracción por 10 a la sexta, y entonces es 30,000. O sea, la conversión de fracción a partes por millón, pues es multiplicarlo por 1,000,000. Luego, ¿cómo se saca la relación? Entonces estamos hablando de la página 57. Por favor, pasamos a esa página, Jesús. La que sigue. Ahí viene estas preguntas, ¿no? Ya se obtiene justamente la 6, la 7 y la 8. Pregunta es la que estaba inicialmente en la página original, que era la 55, que es por ciento en mol, relación mol, fracción peso. En la página 55, por favor, nos regresamos a la pregunta original. Ya tenía muchos años, creo que no revisaba yo este cálculo. Normalmente se los dejaba de tarea, pero ahora no sé por qué se me dio
la tontería de hacer los bolas, entonces, un poquito antes, por favor. Más para atrás, más para atrás, más para atrás. Ahí están las preguntas, ¿ok? La primera pregunta es el peso molecular 1, es el peso molecular del líquido, que era 27,62. Luego el del inerte líquido, la fracción mol, partes por millón en fracción mol, luego la relación mol, etcétera. Y cada una de ellas son parte de lo que se quiere tratar de obtener. Hay muchos ejercicios o problemas que son exámenes en las que se pregunta partes por millón, que se pregunta la densidad parcial. Entonces, en general, la conversión es dar una base de cálculo en lo que se denomina la solución. O sea, siempre la pregunta se analiza y se hace la conversión de esta manera. A ver, vamos a ponerlo. La pregunta 2. La pregunta, no, perdón, la pregunta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno. Ahora, vamos a tratar de resolver con los datos que ya tenemos la fracción peso de A. O sea que ahora la pregunta sería, a ver si queda claro. Fracción peso de A. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Fracción peso de A. Y ahora el dato, esta es la pregunta. Y el dato, si el porciento en mol es de 3. Entonces aquí, esta es la pregunta. Entonces yo lo voy a tratar de resolver aquí. Y lo que voy a hacer es, esta es mi pregunta. 10 al cuadrado de quizá, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. No. ¿Cuál es mi pregunta? A ver. Quizá. Fracción peso. Esta es mi pregunta. Si la fracción mol es el dato, que era 3, así estaba dado. Entonces aquí lo que yo tengo como dato es 0.03. Ahora, para que yo pueda calcular este valor, yo lo que tengo que calcular es la fracción peso o a lo mejor vamos a ponerla así. Este es el ejercicio. Hay que sacar partes por millón o inclusive vamos a hacer otra tontería. Voy a preguntar la densidad parcial
en gramos por litro. En gramos por litro, fíjense. Gramos de A por litro. A ver si, ya para que tenga un poco de chiste, ¿no? Fracción, no fracción, sino la densidad parcial masa. O sea, voy a construir aquí rápidamente una técnica para hacer la conversión desde el valor original que tengo de esto. Ya aquí ya tengo que el peso molecular del inerte líquido, porque ya sé que es una mezcla, o sea, el porcentaje es diferente. El peso molecular del inerte líquido ya lo calculé, esa era una de las preguntas, y en este caso ya sé que vale 27.62. $27.62. O sea, con esa concentración, que es la original, que es 3% en mol, que finalmente escribe como fracción mol .03, ya tengo el peso molecular del inerte líquido. Yo lo que quiero saber es este valor, la densidad parcial masa. Esta es su densidad parcial masa. Ahora, ¿cómo calculo la densidad parcial masa? No sé si me vayan siguiendo. La densidad parcial masa, le escribo así, esta es parcial, quiere decir es A, L. La densidad de la mezcla sería Rho L. ¿Ok? Y la multiplicaría por la fracción peso. O sea, yo tendría que calcular la densidad parcial, así como la presión parcial es igual a la presión total por la fracción. En este caso, yo digo que la densidad parcial, estoy hablando de fase gaseosa, presión parcial es la presión total por la fracción. Aquí sería la densidad parcial, sería la de la mezcla, todo escrito en las mismas unidades. Yo aquí lo que voy a escribir, las unidades en las que va a estar son, por ejemplo, puedo decir gramos de ¿qué es? En este caso, de H2S por litro. Gramos de H2S por litro. Esa sería una unidad de concentración, porque A es H2S. Y está aquí en el supuesto de que fuera 3%, porque es un valor exagerado, ¿no? Y la manera, la que yo puedo calcularlo, es la densidad parcial, es la densidad total por la fracción peso. Entonces, si yo sé la fracción mol, que es 0.03, para yo resolver este problema, tengo que también saber cuál es la densidad del líquido. O sea, como dato. Y si no la sé, pues la mido, ¿verdad? Pongo un volumen determinado y lo peso y ya sé que son masa por unidad de volumen. O sea, la densidad de la mezcla no tengo problema en determinarla. La que yo tengo problema es la densidad parcial. ¿Cuántos gramos hay en un litro? Entonces aquí la densidad de la mezcla sería un dato que yo tendría que proporcionar y voy a suponer que se acerca a 1 gramo por centímetro cúbico, a 1 kilogramo por litro o 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces voy a decir que sería 0.98. Y es más, no lo voy a dar como una densidad, sino lo voy a poner la gravedad específica sería 0.98. O voy a poner otro valor, ¿verdad? Nada más simplemente lo estoy inventando. 1.02. La gravedad específica tiene unidades. No, ¿verdad? No. 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 Es la densidad parcial del líquido. No la parcial, sino la densidad de la sustancia
no tiene unidades y es con respecto al agua líquida a 4 grados Celsius. O sea que, de acuerdo a esto, la densidad de líquido sería 1.02 gramos por centímetro cúbico, pero lo podríamos poner en kilogramos de mezcla, porque es de mezcla, por litro. Entonces aquí yo tendría 1.02 multiplicado por la fracción peso. Entonces yo lo que quiero calcular es la densidad parcial. Pero la densidad parcial requiere que yo conozca la densidad de la mezcla, o sea, ya tengo el dato, son kilogramos de mezcla y tengo que calcular la fracción peso. Entonces, ¿cómo calculo la fracción peso de la mezcla? Lo hago en 3 pasos. Primer paso. Yo pongo mi pregunta y cómo se define. O sea, este es el primer paso. Sería masa de A entre masa total. Esa es una abstracción. ¿De acuerdo? Masa de A entre masa. Ese es el primer paso. Yo pongo mi pregunta. Bueno, desde luego la pregunta es la densidad parcial. Entonces, a lo mejor lo que tengo que decir es que yo tengo que calcular ρL por XA, ¿no? O sea, todas deben de ser masa. Pues la densidad parcial es la total por la fracción peso. Entonces, lo primero que tengo, en consecuencia, lo que yo tengo que calcular, puesto que tengo la densidad de la mezcla, es la fracción peso. Y tengo como dato la fracción mol como punto de partida. Entonces, yo aquí tengo, este es el dato. ¿Cuál es la pregunta y su definición, no? Primer paso es escribir la pregunta y su definición. Y la segunda parte es, esta es la segunda parte, el dato del que yo voy a partir, el dato y su definición. Y su definición. Entonces aquí sería moles de A entre moles totales, esa es la definición. El tercer paso, entonces aquí vamos a decir que son primer paso, segundo paso, segundo paso, tercer paso es tomar como base de cálculo el denominador, sería moles totales, digo que vale 1, si NT vale 1, o sea, se especifica, las moles de A serían las moles totales, o sea, 1, o sea, sería XA vale 0.03, entonces aquí sería 0.03 0.03. Entonces, de acuerdo a esto, las moles del inerte líquido serían 1 menos 0.03. Entonces sería 0.97. Entonces, yo quiero calcular la masa. Sería 0.03 por la masa de A. La masa de A es H2S, ¿verdad? Entonces, sería 34 el peso molecular de A. Aquí ya dice peso molecular del inerte líquido 27, peso molecular de A 34. Entonces sería 0.0 por 34. La masa de inerte líquido sería 0.97. También debo tenerla como dato, 27.62 por 27.62. Entonces, ya tengo mi solución. Voy a poner mi masa de A, que es 0.03 por 34, entre 0.03 por 34
más 0.97 por 27.62. Ese sería mi fracción peso. Y la fracción peso es masa de A. No. Sí, masa de A. Ya calculé la fracción peso, entonces ahora tengo que multiplicar mi densidad, ¿verdad? O sea, lo que sigue es densidad de A, sería la de la mezcla, o sea, sería 1,02 kilos por litro por el valor que aquí me resulte. En la conversión por XA atestada. Profesor, ya no se ve. Bueno, ya está escribiendo muy abajo. Ya, a ver, ahorita, a ver, ahí. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, gracias. Sí. Así está bien ya, gracias. Ok. Aquí le puedo agachar tantito, ¿verdad? Así. Ahí quedó, Así ¿verdad? es, sí. Ok, Sí. está bien. Ahora, y me dan, pero la pregunta, a lo mejor la densidad parcial, yo la quiero en gramos por litro, entonces, en lugar de poner unos 0,2 kilos por litro, le pongo que eran 1020 gramos. Entonces, por la fracción que sea, la correspondiente se convierte. Este es el juego de las conversiones. O sea, la conversión de unidades de concentración en la absorción y el agotamiento es vital. Tengo que saberlas trabajar. Entonces, si no las aprendo desde el principio, pues imagínate, buena la voy a hacer. Ahora, entonces, ¿cuál es la tarea de aquí al jueves? Pues que revisen este paquete de ¿cómo se llama? Primero viene la fase líquida y luego viene la fase gaseosa. Nada más que estoy poniendo es un ejemplo de la fase líquida. De la fase gaseosa, Ay, no. Está feo. a ver, no está simple, no es sencillo, no está fácil. O sea, no crean que es como un chocolate. No, cuesta trabajo entenderlo y hay que practicarlo para poderlo dominar. Y cada problema que se resuelva, el problema que presentarán hoy es la tercera semana, en la sexta semana van a presentar el examen. Más o menos 50-60% del curso ya deberán de presentar el primer examen, que sería el balance de materia, el manejo de los datos de equilibrio, y este es uno de los 8 o 10 temas que hay que saber manejar justamente. Se llama conversión de unidades de concentración y esta es la parte que sí deben de dominar. No sé si quedó claro qué es lo que tendrían que hacer. ¿Ya los asusté lo suficiente? Algo. Entonces, el primer departamental sería de balance. Un poco. A ver, otra vez, Jorge. Sí, solo un poco. ¿No tienes ninguna pregunta ahorita? Profesor, Jorge González Ahorita no. Cárdenas. Okay. Sí, profesor, Pero hay que trabajarle, ¿verdad? Ya ves que aquí hasta Sí, yo claro. me hago bolas, entonces ahorita desde luego hay que saberlo en su momento, hay que lograr el dominio para hacer correctamente. Y cada vez que llega uno a un examen debe llegar uno con tranquilidad. Si previamente, digamos, vamos a decir que el primer examen requiere hacer balance de materia, el manejo del equilibrio, y debe ser para absorción
para agotamiento, para enfriamiento y para deshumidificación. Entonces, el número de horas que tú requieres trabajar previas al examen, vamos a ponerle que son, por ponerle un número, ¿verdad? No sé, a lo mejor son más, son menos, unas 100 horas. Entonces, en esta semana, ¿cuántas horas vas a trabajar? Entonces, 1 o 2. Entonces, para que acumules 100, más o menos que te des idea. Ok, perfecto, profe. O sea que si yo trabajo 1 hora, pues no es suficiente, no, definitivamente. Y hay que tenerlo vivo. Todo se puede llegar, ya saben que materia pasada, materia olvidada, pero sí en este caso, si a ustedes les toca trabajar en esta área, pues van a tener que dominarla, ¿no? Y siempre la manera de ver las cosas es integralmente, o sea, como algo que lo revisan y dicen lo que entra igual a lo que sale, etcétera. Y el número de moles más entre peso molecular, etcétera. Entonces pasamos a la página 65, por favor, Jesús. Entonces yo les pido de tarea que revisen todo lo que viene de la fase líquida y que lo hagan en 2 partes. Primero fase líquida y luego fase gaseosa. Yo lo voy a tener que ver ahorita la fase gaseosa, pero más o menos, y va a ser platicada, ¿verdad? Va a ser platicada. Entonces la fase gaseosa está en la página 65 y dice que se trata de una mezcla que tiene hidrógeno y cloro. O sea, se supone que el hidrógeno y el cloro reaccionan para formar ácido clorhídrico, pero no producen al 100%. Entonces la mezcla gaseosa que tiene hidrógeno, cloro y ácido clorhídrico es la mezcla original, en la que en este caso se está considerando para calcular el peso molecular en un problema, el peso molecular del inerte gaseoso, que sería el hidrógeno y cloro. O sea, yo tengo que identificar los componentes que son inertes y quiero calcular el peso molecular del inerte gaseoso, el peso molecular de la mezcla. Y entonces, cuando hablo en particular del inerte gaseoso, la parte que en este caso dice que tiene 40% de hidrógeno y 30% de cloro, el total es 0.7. Entonces, en este caso, el 0.4 entre 0.7 sería la concentración del hidrógeno en el inerte. No sé si les queda claro esa pequeña parte que les acabo de decir. Que sería al final de la página, justamente es lo que les estoy diciendo, el peso molecular del inerte sería justamente el hidrógeno y el cloro. 0.4 entre 0.4 más 0.3 por 2 más 0.3 en 0.4 más 0.3 sería 31,57, y entonces eso es por su concentración, que sería el inerte gaseoso. Tendría un cálculo y justamente la absorción y el agotamiento trabaja con los inertes para que se haga más, bueno, algunos dicen, bueno, para que se haga una bolas, pero no, se trata de que el inerte permanece constante, entonces hay que saberlo manejar. Entonces, esta es la manera en que se trabaja la parte de absorción y agotamiento. Entonces, ahí está el cálculo de la mezcla inerte y de la mezcla gaseosa en fase gaseosa. Y también en la fase gaseosa se trabajan presiones parciales, se trabajan relaciones peso, y con base en un cálculo que se lleve a cabo se trata de encontrar. Entonces aquí se pone la mezcla que se va a revisar, y luego ya vienen aquí las preguntas. Entonces, la pregunta es peso molecular del gas, peso molecular del inerte, la fracción mol de A, que es dato, que es 0.3, en partes por millón en relación mol. Entonces, vamos a revisar aquí una de todas. También aquí viene la densidad parcial, masa en la 11 y en la 12.
Entonces vamos a revisar rápidamente dos de ellas. A ver, vamos a partir de que sí, bien, por ejemplo, la pregunta que sería la fracción peso o la relación peso, la densidad parcial. Con base en lo que acabamos de trabajar, vamos a calcular la densidad parcial masa. O sea, ya lo que se hizo para la fase gaseosa aquí, en lo que acabamos de revisar, ya calculamos el peso molecular del inerte gaseoso y de la mezcla. Y también tenemos las concentraciones en fracción mol originales. Entonces vamos a suponer que la pregunta fuera la densidad parcial masa. ¿Ok? O sea, la pregunta número 11. La pregunta número 11. A ver. A ver. ¿Cuál es entonces? La pregunta es, quiero calcular la densidad parcial del gas. Esta es mi pregunta. Y la quiero, ¿en qué unidades? A ver, aquí está. Ah, sí. En microgramos por metro cúbico. En microgramos por metro cúbico. Ah, como es una densidad parcial de un gas, aquí pongo a 25 grados Celsius y una atmósfera. Esta es una norma ambiental que hay que calcular de los gases. Entonces, sí, con base en los datos que están puestos, la concentración es de 0.3, 0.4, 0.3, el hidrógeno y cloro y el componente ácido clorhídrico. Y ya sabemos el peso molecular del gas, el peso molecular del inerte, etcétera. Entonces lo que queremos es la densidad parcial. Entonces para empezar, pues tenemos que saber qué significa eso. Entonces esta densidad parcial es densidad parcial como sería del gas a 25 grados Celsius y una atmósfera. Como está en masa, tendría que trabajarse por la fracción peso. Pero aquí a mí me gusta hacer un truco. Y el truco sería que la densidad parcial se calculara como la densidad molar. O sea, a final de cuentas, esta es CAG. Medítenlo, por favor, lo que les estoy poniendo. Esto es como darle la vuelta y ponerlo más sencillo para que lo puedan trabajar.
Entonces tengo que cuidar las unidades. ¿Sí vieron cómo deduje esta expresión? La densidad parcial de un componente en una mezcla gaseosa sería la densidad molar que pongo con la letra C, la nomenclatura la pongo con la letra C, de ese gas a esas condiciones, ¿verdad? Aquí se deben de poner las condiciones a 25 grados Celsius y una atmósfera, a 25 grados Celsius y una atmósfera. Es una norma ambiental, entonces también se dan las normas de concentraciones en la fase líquida, también en densidades parciales, tantos microgramos por cada litro, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, la CG es peso RT por YA, considerando los gases ideales. CG es la densidad molar de la mezcla, por su concentración en fracción mol. Eso es lo que hay que hacer. Pero en este caso siempre va a ser por las condiciones atmosféricas. O sea, como es una norma, sí se pregunta a esas condiciones para que es una norma, entonces si varían las condiciones, pues será diferente, ¿no? Pero la norma es esa. Es que aquí también veo que lo calculó a las condiciones a las que entra la columna. O sea que la fracción peso que tú obtienes sería calculada en las condiciones de operación, ¿no? Tú tomas una muestra y determinas tu valor. Y el resultado que tú debes de analizar para ver si cumple la norma, vamos a suponer que fueras un inspector de la Secretaría del Medio Ambiente aquí de la Ciudad de México. Y tú tomas una muestra y debes de determinar su concentración, y la norma dice que si estás por encima de un cierto valor de microgramos por metro cúbico del componente, del SO2 o del componente que se trate, ¿no? Te cierra la planta. Entonces tienes que saber interpretar el valor que vas a calcular. Esa es la idea de las normas, ¿no? Ok, y para el curso vamos a ocupar la de la norma o la de la operación. La de la norma, obviamente. Ok, gracias. Bueno, tú de lo que haces de tus cálculos, la fracción se supone que es independiente, ¿no? Entonces ahí donde aparece la norma es justamente, sería ρAG a 25 grados, o sea que este dato, pues aquí está, ¿no? A 25 grados Celsius y una atmósfera, ¿no? 25 grados Celsius y una atmósfera. Ese es el microgramos por metro cúbico. Y tiene que cumplirse este cálculo. Entonces lo que estás haciendo es reportarlo, ¿no? Y lo interpretas con la nomenclatura. La ρ testada es en masa y la C es en moles. Y la CAG sería la parcial y la C de la mezcla sería CG. Entonces ahí está involucrado que es peso RT, y entonces ya ahí entran las condiciones normales para dar el resultado, porque esa es la norma que se especifica de esa manera. Ok. Y la concentración tú la determinas tomando la muestra y luego ya la procesas, haces el cálculo independiente, ¿no? Bueno, entonces les pido de favor que también lo revisen y planeen que aquellos que van a venir el sábado, que pueden y quieren, porque se tiene que poder y querer, ¿verdad? No voy a pasar lista, obviamente, ni voy a bajar puntos a los que no estén. En este caso es, de mi parte, dar un tiempo para que trabajemos este tema y que ustedes me
me sugieran qué dudas tienen y qué es lo que trabajaremos. Yo llegaré con un plan, obviamente, pero en este caso la meta del próximo sábado es manejar las conversiones de unidades de concentración que estamos viendo en este caso. Entonces, la primera parte de la sesión sería para la fase líquida y la segunda parte para la fase gaseosa. Y si dicen ustedes, no, pues esto mejor lo trabajo yo solo, bueno, pues entonces, adelante. ¿Alguna Profesor. pregunta? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, entonces la sesión del sábado se va a trabajar primero la fase gaseosa y la otra mitad la fase líquida, ¿o es al revés? Al revés. Digo, finalmente, normalmente toma uno la líquida al principio y la fase gaseosa, pero lo podríamos hacer al revés, no. Digamos que tiene peculiaridades la fase gaseosa, en este caso, porque la presión parcial, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? En este caso, la humedad absoluta en el enfriamiento y humidificación y lo que se llama medio ambiente, se escribe así. Esto se llama humedad absoluta. Se define masa de A entre masa del inerte gaseoso. Entonces, las unidades que se manejan serían masa de agua, o kilos de agua, o gramos de agua. Cuando se ponen kilos de agua por kilos de aire seco. Kilos de aire seco. Fíjate, curiosamente. Así se maneja. Y este valor lo puedes calcular a través de, o sea, tú calculas el valor de saturación y le pones un asterisco para indicar que es el valor que dice que el aire ya estuviera saturado de vapor de agua. O sea, si hay una saturación, y esa saturación es que la presión parcial de vapor sería la presión de saturación como componente puro a esas condiciones. Entonces, en este caso sería PA entre PS. Y PS se pone como P menos PA0. La de saturación por el peso molecular de A entre el peso molecular del inerte del aire seco en este caso. Esa sería la particularidad para el aire, el enfriamiento, la deshumidificación, todos los que tienen que ver con la humidificación. Y se calcula de esta manera. Fíjate. O sea, las concentraciones en fase gaseosa se asocian con las presiones parciales. En cierta forma, digamos que la masa de A entre masa de aire seco es moles de A por el peso molecular de A y moles de inerte por el peso molecular del inerte. Entonces aquí aparece 18.02 el agua, el vapor de agua, y el inerte gaseoso 28.97. Y estas moles de A entre moles de inerte justamente son las presiones parciales. La divides entre moles totales y te da que la presión, o sea, esta es presión parcial de A entre presión parcial de S. Y se interpreta en la saturación o en la no saturación. Y la saturación se marca con un asterisco sabiendo que está saturado. Esta se le llama humedad absoluta. Es una manera, o sea que las unidades de concentración, nosotros somos o sea, se supone que estamos empapados con ese manejo de las fases, ¿no? Pero todo esto hay que irlo trabajando para justamente, sí. Inclusive también yo como profesor, pues de un semestre, por ejemplo, para el otro, pues ya vemos alguna cosa y de repente pues hay que revisarlo todo otra vez. Bueno, Sí, pues sí. por el día de hoy ya llegamos al término. Nos vemos entonces el próximo jueves. Y piensen en acerca de lo del jueves. Y vamos a ver qué hacemos entonces